Juan capítulo 7, verso 24. Y dice la palabra del Señor así: no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Amén. Otra vez. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Amén. En el sermón anterior estuvimos hablando algunas verdades importantes en cuanto a lo referente al juzgar. Como ya dijimos, el propósito de volver sobre este tema es simple, ya que tratar a menudo con esta clase de temas nos ayudan a uno a mantener los pies sobre la tierra. En otras palabras, nos acercan a la humildad al mismo tiempo que nos alejan de la soberbia. Y repasar de vez en cuando estos temas juntamente con otros hacen que este principio esté fresco en nuestra mente y que sea posible en nuestro caminar. Estuvimos hablando entre cosas importantes concernientes al juzgar. Hablemos sobre qué es juzgar, obviamente. Hablemos de que es algo bíblico, que es absolutamente necesario y que Dios siempre lo aprueba siempre y cuando se haga conforme a su voluntad. Y que entre estos requisitos indispensables para poder juzgar con justo juicio conforme a la voluntad de Dios se encuentra, como no, hacerlo desde la santidad de una persona y desde su espíritu, con benevolencia y no por ocasión, y siempre, absolutamente siempre, conforme a las Escrituras. Bien, pues en esta tarde concluiremos con el tema, ya que para nada pretendíamos a la hora de iniciarlo que esto fuera una serie de sermones exhaustivos hablando de todo, absolutamente de todo lo que tiene que ver con el juzgar, sino simplemente con el propósito que recién acabamos de mencionar. Y terminaremos hoy, lo haremos con una cosa que nos quedó pendiente de compartir, que consideramos también como importante, y es el juzgar precipitadamente. Juzgar precipitadamente. En resumidas cuentas, voy a ir todo lo rápido que pueda. En resumidas cuentas, a lo que nos referimos con juzgar precipitadamente es a cuando alguien emite un juicio sobre otro alguien de una manera rápida y sin dar lugar al tiempo necesario para que exista la posibilidad de hacer un juicio justo como dictamina la Escritura. Vivimos en tiempos, mis hermanos, en los cuales nos pasamos la vida emitiendo juicios y dictaminando sentencias a cada momento. Vamos con atuendos de juez, con su sotana y con nuestro mazo en nuestra mano por la calle, esperando ver o escuchar algo para emitir sentencias express. Sin necesidad ni siquiera de tomarnos, o sea, sin ocasión ni siquiera de tomarnos un minuto para pensar en el asunto, en la persona y en las consecuencias de cada uno de nuestros actos. Y no solo cuando vemos algo pecaminoso que de alguna manera entraría dentro del rango de lo sospechable y el rango de la posible causa de comenzar a hacer cierto juicio, sino por cosas 1000 veces menos relevantes empezamos a emitir juicios. En ocasiones hacemos juicios extremos solo por escuchar a una persona expresar sus creencias doctrinales y cuando éstas son contrarias a las nuestras. No nos conformamos con lo legítimo. O sea, lo legítimo que es expresar nuestra opinión, discrepar al respecto y, si es necesario, poner las medidas apropiadas, lo cual es absolutamente legítimo, defender tu postura bíblica y confrontar si crees que el hermano está equivocado. Sino que vamos más allá, pensando de lo que, pensando que lo que piensan pasando de lo que piensan a dictaminar un juicio sobre lo que son. O sea, no solo señalando su error, sino aseverando que por causa de su error se ponen y se trasladan en una posición de inconversos o no hijos aptos de Dios.
Y no solo se queda ahí, sino que ahora ya no hace falta ni siquiera comprobarlo por ti mismo. Solo con escuchar de otras personas las mismas acusaciones es suficiente para dictaminar uno mismo la sentencia. No es que lo vea yo y me equivoque adelantándome a la sentencia por escuchar algo de un hermano y dictaminar que ese algo lo constituye como un falso hermano y de ahí para arriba, sino que solamente con escuchar de otro que vio, otro que vio y me llega mi información a mí, emito la misma sentencia. Es como si ahora usted viene a mí a contarme algo en cuanto a otra persona, en cuanto a sus pensamientos y creencias, y después de contármelo emite un juicio juntamente con su explicación, y yo sin comprobar ningún hecho en absoluto, de la misma manera que usted lo ha hecho para conmigo, dictamino la misma sentencia solo porque me lo ha contado. Y así se va segregando por el pueblo, creando una idea de un tercero solo por cosas que se van diciendo unos a los otros. Mis hermanos, esto lo hablo por experiencia en todos los sentidos. Y no solo por lo que veo de continuo dentro de nuestro cristianismo, sino por mi propia experiencia personal. En alguna ocasión, y no me da vergüenza admitirlo, yo mismo he juzgado mal un asunto a una persona saltándome los procedimientos necesarios para hacerlo, para luego darme cuenta que estaba completamente equivocado y con lágrimas y arrepentimiento acercarme a Dios a pedirle perdón. O a la inversa, también he sufrido y sigo sufriendo, como muchos de ustedes, el dolor de ser objeto de juicios injustos sobre nuestras personas, dictaminando sentencias sobre nuestras vidas injustificadamente basadas en comentarios y en supuestos que son completamente falsos o completamente sacados fuera de contexto. Y lo hemos sufrido, ¿o no? Amén. Quizá al experimentar de cerca tanto el equivocarte por dictaminar sentencias precipitadas y tanto por experimentar en propias carnes ser objeto de un juicio desproporcionado, quizá esto propicie en nuestros corazones tener sumo cuidado a la hora de emitir juicios precipitados. La pregunta que deberíamos hacernos en esta tarde es ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es el motivo? Pues como bien decíamos el otro día, es simple, por dar lugar a la carne. Por dar lugar a la carne. Dice la Escritura en Juan 8:15, vosotros juzgáis según, o sea, impulsados por la carne. Según los dictámenes de la carne, juzgáis según la carne, dice la Escritura. Estas palabras salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo a la hora de poner en su lugar a su pueblo cuando le acusaban de dar testimonio de sí mismo. Jesús daba testimonio de sí mismo y ellos juzgaban según la carne, dictaminando una sentencia injustificada sobre la persona de Jesús. Y aquí vemos la antítesis entre el juicio que Jesús hacía de sí mismo en base al testimonio del Padre y el juicio carnal que hacía su pueblo. Vosotros juzgáis según la carne porque dictamináis cosas falsas sobre mí, mas yo juzgo en el Espíritu porque no doy testimonio de mí, sino el testimonio que da mi Padre sobre mí. Amén. ¿Notan? Juicio según el Espíritu y la Escritura, juicio según la carne. Cuando uno anula la dirección del Espíritu y le da lugar a la carne, todo lo que hacemos en nuestras vidas, a pesar de haber sido ya hijos e hijas regenerados por su Espíritu, está en disonancia, en contraposición con la voluntad de Dios. Cuando la carne es el motor de mis acciones, abandono la razón y me muevo solo por aquello que siento. Y el sentimiento es subjetivo, mientras que la razón sujetada a la Escritura siempre es objetiva y por consonancia justa. Cuando la carne toma lugar, no ando prudentemente, sino alocadamente, precipitadamente. Cuando le doy lugar a la carne, no juzgo con benevolencia, sino áspera, fría y desproporcionadamente sin un atisbo de sobriedad.
Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque este tipo de juicios siempre se hacen, a veces, incluso con la bandera del Evangelio y la verdad en nuestra mano, lo que lo hace altamente más pecaminoso. Se nos olvida a veces que intentar defender la verdad con este tipo de actitudes, en ocasiones pisoteamos la verdad, con nuestras actitudes, alejándonos de la voluntad de Dios. Y es que aunque tengamos toda la razón, nuestros juicios precipitados y desproporcionados hacen nulo aquello que en aras del cielo estamos intentando hacer. Mis hermanos, creo sinceramente que en ocasiones nos aventuramos a hacer estos juicios precipitados porque no nos hemos parado a pensar en las terribles consecuencias a la hora de hacerlos. Lo hacemos tan rápidamente que no pensamos en las consecuencias. En primer lugar, cuando juzgamos precipitadamente, aunque no haya intención de hacerlo, no haya una intención que nace del corazón de hacerlo, nos hacemos partícipes de la difamación de nuestro prójimo. No hay intención. Voy en aras de la verdad y del Evangelio, pero a veces no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es difamando a nuestro prójimo. Todos sabemos que en las Escrituras está completamente prohibido la difamación, la calumnia, el hablar más de la cuenta. Por citar algunos textos, Salmo capítulo 15, verso del 1 adelante, dice, el Señor dice, ¿quién habitará en su tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno con su vecino. ¿Notan el mal que producen mis palabras y el mal que produce mi oído? No solo lo que hablo, sino también lo que escucho. Porque si no hay oído, no hay voz que se corra. Santiago capítulo 4, verso 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y mis hermanos, esto aplica incluso cuando hay verdad en nuestra boca. Porque la verdad no hace que puedas hablar, sino que tienes que sujetarte a las medidas apropiadas que la Escritura establece. Porque aunque tengamos razón en algo, no nos da derecho a emitir una sentencia absoluta sin antes haber pasado por todos los procesos que las Escrituras nos enseñan. O sea, sin antes haber juzgado con justo juicio. Déjenme ponerles un ejemplo. Imagínense que veo en alguno de mis hermanos algún tipo de conducta inapropiada, o escucho de él alguna doctrina que me parece errada, y sin antes corroborar todo su contexto y los porqués de lo ocurrido, juzgo injustamente, dictaminando una sentencia sobre él, y rápidamente, sin corroborar nada, advierto a todo aquel que pillo a mi paso en cuanto a lo que el hermano ha hecho. Quizá, tanto lo que escuché como lo que vi, al final, tras previa investigación, da lugar a una falsa doctrina herética y a una conducta pecaminosa, e incluso que estás hablando de un falso hermano que ha dado frutos al final de lo que en realidad es. Pero ¿y si lo que vi en cuanto a su mala conducta estaba en un contexto que, aunque censurable, es entendible por su situación? ¿Y si lo que escuché de él quizá no sea tan grave como lo que pienso a nivel doctrinal de lo que entiendo de la doctrina en cuanto a lo que discrepo, y no lo pone en una posición de hereje, sino solo porque piense diferente que yo, sino simplemente yo no lo conocía todo como lo tenía que conocer? Si es así, habremos difamado a un hermano sin necesidad, propiciando un mal difícil de arreglar. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Recuerdan el ejemplo del niño y la gallina? Lo hemos hablado algunas veces, ¿verdad? Un niño llega a casa y empieza a hablar mal de un compañero, un amigo. Y su padre, para darle una lección de moral, dice, hijo, hoy vamos a comer gallina. Ves a comprar una gallina al pueblo y te la traes. Y mira, va a haber una novedad para ir más rápido. Conforme vengas, ves tú emplumándola para que tengamos más tiempo.
El niño obedece a su padre, va al pueblo, compra la gallina y en el transcurso de la tienda a la casa del padre va desplumando la gallina y obviamente arrojando las plumas por el camino del transcurso de la tienda a su casa. Cuando llega a su padre y recibe la gallina, le dice: mira, hijo, ahora tengo otra tarea para ti. Ve sobre tus pasos hacia la tienda y recoge todas las plumas de la gallina que has tirado. Y el niño sorprendido dice: padre, esto es imposible, porque estas plumas que he tirado, algunas se las habrá llevado el viento, otras se las ha llevado una rueda de un carro, otras las suelas de los viandantes, es imposible esta tarea que me estás encomendando. Y el padre sabiamente le contesta: pues de la misma manera que tú has difamado a tu prójimo, es lo que has hecho con este ejemplo. De la misma manera que es imposible recoger las plumas que has esparcido, es imposible recoger todas las palabras que tu rumor, que tu palabra, que tu difamación han propiciado. Amén. Porque el mal ya se hace, el mal ya se ha hecho, la difamación ya se ha ejecutado. Mis hermanos, tenemos que entender la fuerza, escuchen bien, la fuerza que tienen las palabras y el impacto que producen en el corazón del hombre. Esto se tiene que entender. La fuerza de las palabras que impactan en el corazón del hombre. Muchos de nosotros vivimos pensando que nuestras palabras no tienen repercusión, que son solo las palabras, que las palabras se las lleva el viento, pero nada más lejos de la verdad. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras quedan arraigadas en los corazones. Cuando uno habla algo de alguien, sin darse cuenta, está insertando una semilla que si se la recibe y no se la gestiona apropiadamente, esta crece sin control en nuestro pecho y toma lugar en nuestra conciencia. ¿No les ha pasado nunca que le han hablado mal de alguien y sin conocer a esa persona, ni los hechos que han llevado a hablar mal de alguien, ya tienes un mal concepto de esa persona? ¿No les ha pasado? No conoces a alguien, te vienen a decir algo de alguien, tú le prestas el oído y no lo gestionas internamente como toca conforme a las Escrituras, y sin conocerlo ya tienes un concepto de esa persona, has emitido un juicio en tu conciencia y ya no lo ves como lo veías antes, a Jesús y lo que me contaron de este. Juzgas ya mal porque se ha injertado una semilla en nuestros corazones que si no se gestiona brota y genera raíces. ¿Entienden esto? Amén. Es por eso que la información ha hecho su trabajo, cual semilla, creciendo sin control en nuestro interior, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mis hermanos, como decíamos hace un momento, no podemos dar lugar a la carne. Porque la carne nos envenena, y envenena a otros sin darnos cuenta de ello. Creemos que estamos bien, pero en realidad no estamos bien. Los juicios precipitados y sus consecuencias propician en nuestros corazones pensamientos de mal y no de bien. Generan asperezas y distanciamientos, todas ellas cosas que no proceden de Dios. Amén. Cuando no se gestiona una información adecuada y no se hace un juicio apropiado, esa semilla no crece y ya está, es un árbol dentro de nuestro corazón, sino que da fruto, y el fruto es malos pensamientos, reticencia, dictámenes inapropiados, distancia. Pero si solo te han dicho durante 5 minutos algo. Fíjense la fuerza que tiene una palabra en el corazón de uno si no lo gestiona conforme al Espíritu. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando juzgamos precipitadamente, casi siempre usurpamos el lugar de Dios, cometiendo no solo los pecados mencionados, sino cayendo en un pecado de idolatría. Las Escrituras nos enseñan, y déjenme hablarlo desde aquí si no es imposible, las Escrituras nos enseñan un principio el cual es irrefutable. Dios es el que juzga y emite toda sentencia, ¿sí? Y por eso es el juez supremo sobre la tierra. Tenemos que entender que todos los juicios que hay se emiten, y que se emiten aquí, no son ajenos a la voluntad de Dios, sino que Dios inviste de su espíritu y da sabiduría con su palabra para que todos los juicios que se emiten por sus agentes, que es su iglesia, puedan ser emitidos en consonancia a la voluntad de Dios. Por tanto, por eso dice: cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, lo que atas en la tierra se ata en el cielo, porque no juzgas según tu criterio, sino según el criterio divino. Por tanto, no hay juicio ni en la boca de su pueblo que sea parte de su pueblo, ya que todos los juicios proceden del cielo, ¿sí? Y esto
es porque Dios es el único que puede emitir juicios y sentencias justas por causa ¿de qué? De su propia naturaleza. La garantía de su sentencia y juicio justo es por causa de su naturaleza, ya que Él es justo, Él es bueno y todo lo que hace, lo hace bien. Amén. Por eso dice el Salmo 119, 137, justo eres tú, oh Señor, y rectos tus juicios. O Apocalipsis 19:2, porque sus juicios son verdaderos y justos. Amén a su palabra. Pero no solo Dios está depositado todos los juicios y sentencias y en ello tenemos confianza porque es bueno y porque es justo, sino también porque Él es ¿qué? Omnisciente y conoce absolutamente todo lo que hay en el hombre. Presente, pasado y futuro. No hay nada que se le escape. Es omnisciente. Es por eso que Dios no está limitado a la hora de juzgar, ya que no solo juzga en base a lo que se ve, sino en base a lo que hay en el corazón y en el interior del hombre. Por eso en Jeremías 11:20 dice, pero el Señor de los ejércitos que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón. O Romanos 2:16 que dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Mente, corazón, secretos. Profundidad del hombre que solo Dios omnisciente puede hacer. Por tanto, esto nos enseñan dos verdades, entre otras muchas. En primer lugar es que Dios es el que juzga, lo hace justamente en base a lo evidente, su propia naturaleza. Pero ¿cuál es el segundo aspecto que aprendemos? Y la segunda, que nosotros no tenemos en absoluto esta capacidad. No tenemos esta capacidad. Nosotros, como hijos de Dios, se nos ha dado ciertas licencias en ciertos contextos para emitir juicios en base a su palabra, pero en el contexto de nuestras limitaciones como seres humanos. Y esto es simple de entender. Estamos limitados en nuestros juicios porque, aunque tenemos los recursos de su Espíritu Santo y el de las Escrituras, somos hombres pecadores, ajenos a los atributos incomunicables de Dios, y entiéndase como atributo incomunicable su omnisciencia. Nosotros no lo sabemos todo. Amén. Es por eso que Dios ha establecido ciertos parámetros, ciertas restricciones a la hora de emitir juicio sobre nuestro prójimo. ¿Entienden esto? Amén. Y entre estas restricciones tenemos la más evidente: no podemos juzgar la intención, sino solo limitarnos a la obra. Amén. Como estamos limitados a la hora de emitir un juicio interno, estamos limitados al juicio externo, a la obra, ignorando, siendo imposible de juzgar la intención. Amén. Y esto es lo que significa, y es simple. Nosotros como individuos a la hora de emitir un juicio solo nos podemos limitar a los hechos corroborables y hacer un juicio en base a ellos y no en base a nuestro impulso. Para que me entiendan, si alguien extiende, un ejemplo hipotético, si alguien extiende su mano en ayuda de otro, aunque nosotros sospechemos por su conducta previa de su posible conveniencia a la hora de hacerlo, no podemos dictaminar su obra como mala. ¿Están aquí? Amén. Amén. Otra vez, si imagínense que vemos a una persona extender su mano en misericordia en favor de otra, y nosotros de alguna manera conocemos la trayectoria de esta persona y sospechamos que lo ha hecho por algún tipo de conveniencia y no impulsada por el amor genuino de las Escrituras. Si esto es así, nosotros no podemos juzgar la intención del corazón, sino juzgar su obra como buena, su obra como justa y en consonancia a lo escrito, porque estoy limitado a lo que veo y no a lo que lo impulsa. ¿Me siguen? Amén. Es Dios quien pesará su intención. Amén. Es Dios quien en consecuencia juzgará apropiadamente si sus intenciones son inapropiadas, pero no el hombre. Es por eso que su palabra es clara y explícita en cuanto a la manera de movernos en base a lo que hace el prójimo y yo mismo. Por eso dice Mateo 7:16,
por sus frutos los conoceréis. En esto, Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. ¿Ven cómo conozco que alguien es discípulo? Porque está quedado en su casa ignorando y quitando la mano de su hermano. No, veo que no es discípulo porque no ama. Pero si está pendiente, si está entregado, si se preocupa del hermano, entonces veo amor y entonces entiendo de que es discípulo. ¿Entienden esto? Santiago capítulo 2, verso 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Por tanto, la obra es la que nos guía en el dictamen y es la que tiene la última palabra en cuanto a nuestro juicio. Esto, mis hermanos, es una realidad y tenemos que asumirla, y cuanto antes la asumamos mejor. Que tenemos que entender que Dios es así como lo ha dictaminado. En ocasiones caminarán con nosotros personas con obras externas aparentemente buenas, pero con corazones perversos. Y por otro lado, emitiremos juicios bíblicos, justos y santos, en base a conductas pecaminosas, a hermanos que en verdad Dios ha hecho algo de verdad en ellos. Es por eso que al final de los tiempos, muchos que están dentro de la iglesia no serán salvos, y muchas que están fuera sí que lo serán. Pero aun con esta verdad no puede alterar nuestra manera de juicio. Dios, en su soberanía y en el control de su omnipotencia, ha dejado estos juicios en nuestras manos a riesgo de que nos equivoquemos. Pero menos mal que Él no se equivoca. Amén. Porque aunque yo diga bueno con intención a algo que es malo, Dios no se ha engañado jamás. Y aunque diga malo algo que interiormente verdad es bueno, el que juzga es Dios. Amén. Pero nosotros tenemos que limitarnos a la obra y en base a la obra así dictaminar el juicio. Acertemos o nos equivoquemos. Amén. ¿Me seguís? Amén. Pero aclarado esto y regresando al punto, en muchas ocasiones nos ponemos en lugar de Dios y vamos más allá de la obra, juzgando el corazón del hombre. Decimos que sabemos los porqués de sus acciones. Este lo ha hecho por esto. Pero ¿acaso sabemos el porqué de su intención, de su corazón? Esto lo han hecho por esto. Decimos que sabemos qué es lo que les motivó a sus impulsos. Aseveramos aspectos de su corazón, los cuales tenemos prohibidos el juzgarlo, poniéndonos así en el lugar de Dios y por tanto cometiendo un pecado de idolatría. Es por eso que dice las Escrituras en 1 Corintios capítulo 4, verso del 1 en adelante, leemos unos versos más para adelante para no hacerlo largo, dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Otra vez, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Como la Escritura ordena la manera de actuar de su iglesia y cómo restringe dónde podemos llegar, hasta dónde podemos alcanzar y dónde no podemos saltar la valla. Por tanto, queda claro que la obra es nuestro límite a la hora de establecer los correspondientes juicios. En tercer lugar, recordar que de la manera que juzguemos, mis hermanos, como dice la Escritura, nosotros seremos juzgados. Amén. De la manera que medís se os medirá, y de la manera que juzguéis así se os juzgará, dice la palabra del Señor. Es una evidencia que todo pecado que cometemos no será pasado por alto, sino que recibiremos nuestra justa retribución, a no ser que haya el correspondiente arrepentimiento. Y aun habiendo arrepentimiento, el Señor perdona nuestros pecados, pero pagamos consecuencias de nuestras malas acciones. No obstante, para ser más específico, recordemos textos que todos ya sabemos. Romanos capítulo 2, verso 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Sí. Mateo capítulo 7, verso 2, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y la medida con que medís
os será medido. Las Escrituras son claras al respecto. Y cuando nosotros juzgamos sin juicio y desmedidamente, desde el cielo se emite un juicio con la misma severidad. No un juicio injusto, no en la misma condición. Porque si yo juzgo injustamente, no se me juzgará injustamente porque Dios es justo y no puede hacer esto. Pero sí con la misma severidad con la cual que yo he juzgado, porque he juzgado precipitadamente y no he juzgado con justo juicio. El ejemplo lo tenemos con el rey David, que cuando emitió juicio en base a la ley de Éxodo capítulo 22, incrementando por 4 el pecado de esta persona que robó esa corderita, así se metió automáticamente sobre su cabeza desde el cielo el mismo juicio que él emitió con su boca, y el profeta lo señaló y le dijo: este eres tú y así te pasará a ti. ¿Quién sabe qué hubiera ocurrido si, movido por el Espíritu y no por la carne? Porque nos dice el relato que David ardió en ira. Dice que ardió en ira. Y en base a su ira y a su carne dictaminó sentencia, citando la Escritura, pero movido por la carne. No hizo como la lámpara de Israel en sus tiempos de gloria, con equidad y con rectitud y con escritura, siendo lámpara a sus pies su palabra y lumbrera en el camino, y juzgar justamente, severamente, pero con espíritu y con verdad. ¿Quién sabe si hubiera juzgado así, hubiera corroborado un poquito más la situación, hubiera sido más benevolente el juicio de Dios desde el cielo? ¿Quién sabe? Porque con la vara que medimos y juzgamos así, seremos medidos y juzgados. Por tanto, por esta y otras consecuencias que hemos mencionado, digo yo, no deberíamos temer al cielo y tener sumo cuidado a la hora de emitir, no juicios, porque lo tenemos que hacer, sino juicios precipitados. Amén. ¿Qué necesidad hay de precipitarse? Piénselo un segundo. ¿Qué necesidad tengo de precipitarme? ¿Acaso el Evangelio quedará sin defensa porque yo no me he tomado el tiempo correspondiente para corroborar un asunto? ¿O acaso el malo no recibirá su justa retribución cuando llegue el momento? ¿Acaso no denunciar y juzgar rápidamente y con desasosiego pone en algún peligro a nuestros hermanos cuando las cosas se hacen apropiadamente? Para nada, mis hermanos, porque Dios está en control y la Iglesia no es que se quede de brazos cruzados, sino que obra apropiadamente según las Escrituras. Amén. ¿Qué necesidad? Si las cosas se hacen con serenidad, con sobriedad, con Biblia, con espíritu, nada puede salir mal. Amén. Y cuando sale mal, aún estamos cobijados por las manos del Omnipotente. Amén. Porque nos hemos tomado el tiempo necesario para acudir con cuidado a las demandas divinas. Y no hemos tomado a la ligera cosas tan santas y tan complicadas como emitir juicios y sentencias. Dios acompaña a aquel que es prudente y calmado a la hora de emitir estos juicios. ¿Qué es, pues, lo que debemos hacer para poner solución a esto? Pues más allá de lo que ya hemos mencionado en cuanto a las medidas de las Escrituras que hemos estado hablando en estos días, recordemos solo dos principios. El primero tiene que ver con algo que seguro les es familiar a todos si lo han escuchado decenas de veces: la presunción de inocencia. ¿Cuántos conocen lo que es la presunción de inocencia? Permítanme ilustrarles con lo que dicen nuestras propias leyes al respecto, concretamente en el artículo 24 de nuestra Constitución. Dice, punto número 1, todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Punto número 2. Asimismo, todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informado de las acusaciones formuladas contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de pruebas pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos y a no confesarse culpables, y a la presunción de inocencia. Artículo 24 de la Constitución.
En otras palabras, la presunción de inocencia tiene que ver con la popular expresión inocente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, que cualquier persona acusada de cualquier delito se le debe considerar solo presunto culpable hasta que, una vez comprobadas todas las pruebas pertinentes, se demuestre su delito y su culpabilidad y entonces se pueda dictaminar una sentencia apropiada. En cuanto a la manera en la cual debemos juzgar según las Escrituras, aunque obviamente impulsada por otras motivaciones y otras leyes, es más o menos este mismo principio. Antes de emitir un veredicto en cuanto a alguien y en cuanto a algo, uno debe cerciorarse de los hechos correspondientes para poder actuar así conforme la Escritura dictamina. Por eso mismo es un justo juicio, porque se hace en base a lo que se prueba, en base a las Escrituras y no en base a lo que a uno le parece precipitadamente. Es por eso que para poder juzgar apropiadamente hay algo que es evidente y que no puede faltar. ¿Qué? Prudencia, tiempo, sobriedad y calma. Amén. Cuando uno está alterado, es precipitado, no puede discernir ni lo que tiene delante, ya que no piensa con cordura ni con espiritualidad, sino alteradamente, y como hemos dicho infinidad de veces ya, influenciados por la carne. Por tanto, por definición y asociación, juzgar con justo juicio tiene implícito estar prohibido juzgar precipitadamente. ¿Están entendiendo? Amén. Mis hermanos, todo aquel cristiano que lleve tiempo en el Señor, que haya adquirido cierta madurez y haya tenido que enfrentarse a diferentes situaciones adversas con hermanos, sabrá que para nada es sencillo el juzgar con justo juicio. Es una tarea complicada, requiere de paciencia, requiere de cuidado, requiere de saber hablar en los medios adecuados y de la forma apropiada y de los contextos apropiados, observar todas las partes que sean posibles, compararlas con las Escrituras y desde la profundidad y el nexo de la santidad. Por tanto, para hacer todo esto es imposible ir deprisa, es imposible ir rápido, porque son muchos factores a tener en cuenta y somos hombres torpes. Mis hermanos, yo hablo por mí, no puedo ir rápido. Si voy rápido me equivoco. Si es indo y despacio me equivoco. Si fuera rápido, madre mía, no se puede andar con prisas en cuanto a estos aspectos tan santos. Pero hoy en día parece que hemos invertido los términos y lo hacemos todo al revés en cuanto al juicio que emitimos hacia el prójimo. Mis hermanos, en vez de inocente hasta que se demuestre lo contrario, se podría decir que todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Todo el mundo es culpable hasta que demuestre las evidencias de su santidad. Quien preste un poquito de atención a lo que se va gestando dentro de nuestro propio gobierno, sabrá que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha promovido y ha llevado a cabo una serie de leyes que promueven y permiten a la mujer poder acusar a un hombre de un delito sin necesidad de probar absolutamente nada. Por tanto, cuando una mujer señala a un hombre por violencia de género, o sea que ha sido agredido, sin necesidad de pruebas, este hombre será llevado ante los tribunales, ante las autoridades, teniéndole como culpable hasta que se demuestre la inocencia. Algo completamente anticonstitucional y una absolutamente locura que pone a todos los hombres en un peligro absoluto y a merced de las manos de las mujeres que con mala intención quieran aprovecharse de estas leyes. Pues parece ser que algunos de nosotros hacemos exactamente lo mismo en ámbitos del cristianismo. Al no tener cerca a ciertos hermanos y no conocer de su santidad de cerca, y si le sumamos a esto que quizás sobre ellos ha caído ciertas acusaciones, algunas corroborables y otras no tantos, emitimos una sentencia en nuestros corazones: son culpables hasta que demuestren que no lo son. Y les tenemos como no hijos de Dios, como falsos hermanos, como herejes, hasta que no me demuestren lo contrario, cuando las Escrituras nos enseñan al revés. Mis hermanos, ¿creen que es apropiado? No contesten su corazón. ¿Creen que es apropiado hacer un juicio tan drástico, aun teniendo algunas evidencias de malos comportamientos o malas doctrinas, sin haber conocido los porqués o las causas de cerca del hermano? ¿Creen que es apropiado emitir estas sentencias tan drásticas en nuestros corazones?
No es así como actuaban los apóstoles. Ya que los apóstoles, cuando iban a predicar el Evangelio, no mandaban, por favor, mandarme los currículums y vuestras acciones justas para poder hospedarme en sus casas. No, solo hacía falta que confesaran la fe en Jesucristo para hospedarse en sus casas y ser recibidos en las casas de los creyentes. Y si solo no eran bien recibidos, lo que daba una muestra de su falta de fruto como creyente, se sacudían el polvo de sus sandalias y salían. Por tanto, el pecado emitía el juicio y no al revés. El juicio no se despertaba en la conciencia del apóstol, del evangelista, del que iba a predicar. Y si me demuestras que eres bueno, te tengo como un hijo, como un hermano mío. Sino todo lo contrario, te tengo como un hermano porque confesaste su fe. Y si tus obras son dignas de juicio, entonces dictaminaré la sentencia. ¿Entienden esto? ¿O acaso aquel que quería comprar el don con dinero no fue y acompañó a los apóstoles y acompañó y no los acompañó? No estaba con ellos. Sin embargo, cuando dio evidencias de sus malas acciones, cogió y dijo, en raíz de amargura estás. ¿Entienden todo esto? Amén. Mis hermanos, todos sabemos algo. Que el entorno, el contexto, la circunstancia no son excusas para justificar nuestra mala conducta. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Ningún entorno es justificable. No es que estoy, es que me ha pasado, es que si yo fuera este, es que si tuviera aquello. Nada es justificable. La santidad tiene que estar en todos los ámbitos. Ya no tengas todo favorable o todo en contra. Amén. No serás juzgado por tu entorno. Serás juzgado por tu obediencia. Amén. ¿Sí? Amén. Pero estarán de acuerdo conmigo en algo, que hay situaciones que dificultan el paso. ¿Están de acuerdo? Amén. Que hay circunstancias que dificultan nuestro paso, que no es lo mismo tenerlo todo de cara, aunque no sea justificable, que tenerlo todo en contra. Que no es lo mismo que estar todos sanos, saludables, con una economía estable y con un entorno favorable, que tener una economía destrozada, con un entorno dividido entre fe y falta de fe, con enfermedades en tu casa y con dificultades sin iglesia, solo en algún lugar. ¿Notan las dificultades? Obviamente el contexto influye en el caminar. No es excusa, pero influye, ¿o no? Amén. Por eso se tiene que juzgar a una persona en base a todo su contexto y aunque no sea justificable, tener empatía y ponernos en su lugar y entender que quizá ciertas cosas han sido impulsadas por circunstancias y condicionantes que aunque tienen que ser rectificados, nos ayudan a comprender el contexto de la persona. Amén. Por eso todas las partes tienen que ser entendidas. Amén. Miren, un día un padre tenía 4 hijos. Y resulta que también quería darles una lección de vida. Y esta lección de vida lo hizo de la siguiente manera. Mandó a sus hijos por turnos en diferentes estaciones del año, invierno, otoño, primavera y verano, a ir a un árbol que había 50 kilómetros de la casa para que lo contemplaran y anotaran lo que vieron y lo que les pareció ese árbol. Uno de sus hijos fue en invierno, otro en primavera, otro en otoño y otro en verano. Cuando pasaron las 4 estaciones, el padre cogió a sus 4 hijos y los sentó todos a la misma mesa y les dijo, bueno, explicarme qué visteis de este árbol. Uno dijo, bueno, yo he visto de este árbol un hermoso fruto, precioso, alcanzable para poder comerlo, frondoso, y bueno, ¿y tú qué has visto? Bueno, yo he visto un árbol que aunque no tenía fruto, había brotes, y con un aroma esplendoroso, y con una hoja verde maravillosa, y tú, bueno, yo lo vi como un árbol un poco caído, pero con una belleza sin igual, con tonos marrones, con unas hojas que se caían, pero era algo maravilloso cuando el sol le daba. ¿Y tú qué has visto? Bueno, yo he visto un árbol árido, seco, feo, sin olor, sin fruto, sin hoja, a punto de morir. Y el padre sabiamente le dijo, bueno, todos habéis expresado verdad y cada uno de vosotros tenéis razón, porque habéis hablado todos del mismo árbol, pero todos habéis hablado del mismo árbol en las diferentes estaciones del año. Por tanto, todos tenéis razón y el mismo árbol es ese, pero entender la moraleja de la situación. No se puede juzgar al árbol por una estación del año, sino en base a sus 4 estaciones, porque en base al clima que le rodea, así estaba la apariencia del árbol. Por eso, hijos míos, no podéis juzgar a una persona solo por una porción de su vida, sino que tenéis que conocer todo el contexto para poder dictaminar sentencia en base al mismo.
¿Entendéis esto? Amén. Por tanto, juzgar con justo juicio solo se alcanza cuando somos capaces de no anticiparnos a la sentencia sin antes haber observado todo el alcance de la situación. Amén. La que nos sale al paso, porque tú no eres responsable de conocer a todo el mundo. Como si nosotros estuviéramos aquí, que tengo que dictaminarlo. No puedo alcanzar. ¿Cómo voy a dictaminar de alguien de África que no conozco? No sé. Señor hará. Puedo ver desde fuera y hacerme pues alguna idea, y en base a ciertas cosas sí que puedo decir y emitir ciertos juicios, pero ¿qué va, mis hermanos? Seguimos un poco más, esto no lo puedo partir. El segundo principio, a terminar, y concluimos, es el siguiente, y es maravilloso, porque estamos hablando de cómo podemos hacer esto, y cómo podemos juzgar con justo juicio. Y este segundo principio es maravilloso. ¿Saben con qué tiene que ver? Con juzgar siempre para bien. Amén. 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 Otra vez, juzgar siempre para bien. Amén. Amén. Mirad, mis hermanos, hay una realidad que no puede ser ignorada. Y es que el ser humano, por naturaleza, estamos diseñados para juzgar. Estamos hablando todo el rato que nos la pasamos juzgando, y es verdad que tenemos que controlarlo, pero va en contraposición a nuestra propia naturaleza, porque estamos diseñados para juzgar. Si prestamos un poco de atención en nuestro propio cuerpo y atributos, nos daremos cuenta que nuestros sentidos están diseñados para detectar y percibir todo aquello que nos rodea. Somos superhéroes y no nos hemos dado cuenta. Tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos nariz, boca y papilas gustativas, tenemos piel que percibe todo lo que nos rodea. Todo el cuerpo es un inmenso detector del entorno. Si a esto le sumamos la percepción espiritual dada por Dios y el conocimiento que adquirimos tanto por el tiempo y por su palabra, lo que acumula experiencia, tenemos delante a una máquina de juzgar y de hacer juicios. Solo piensen por un instante en ustedes mismos en cualquier situación. Nos pasamos el día juzgando todo tipo de cosas sin darnos cuenta instintivamente. Entramos en un lugar y juzgamos el ambiente, al personal, las sillas, la limpieza, la higiene, ¿verdad? Nada más entrar. No has pensado y has hecho todo juzgado en 5 segundos. Vamos a comer algo y juzgamos la apariencia, el olor, el sabor, el alimento. Vemos una noticia, escuchamos un comentario, nos llega un rumor y automáticamente, sin pensar, emitimos un juicio automático que no hemos pensado, innatamente aparece en nuestra mente, porque estamos automatizados para hacer un dictamen inmediato de todo lo que nos rodea, ¿sí o no? Amén. Por tanto, tenemos que decir algo que es una realidad. Es imposible vivir sin juzgar, porque todos, sin excepción, vivimos emitiendo juicios a diario y en cada instante. Escuchen, lo más importante. Por tanto, si no podemos evitar juzgar, como bien enseñan los principios de las Escrituras, juzguemos, pero siempre para bien. Amén. No podemos evitar juzgar, lo asumimos, pero juzguemos siempre para bien. En el pueblo de Israel esto se enseña como lekaf zehut. Y esto me encantó, ¿saben por qué? Porque la palabra kaf significa, alude a la mano, a la palma de la mano abierta. Y dicen lekaf zehut entendiendo de no juzgar y juzgar, o sea, juzgar y juzgar siempre para bien, porque no conocemos lo que hay en la palma del prójimo. Y como no conozco lo que hay en la palma del prójimo, juzgaré que siempre tiene algo para bien. Amén. Amén. Con esto para nada estoy diciendo que seamos tan crédulos que todo lo que se nos diga lo tengamos por verdad. Para nada. Aunque, como dijo Agustín de Hipona, tras las burlas de los monjes, tras creer él que las vacas volaban, ¿se acuerdan de esta anécdota? Agustín, ahí están unas vacas que vuelan. Agustín bajó las escaleras, salió a la ventana a mirar, no hay vacas que vuelan, y dijo: Agustín, qué crédulo eres. Y Agustín dijo: prefiero creer que las vacas vuelan antes que creer que un monje miente. Tampoco estamos diciendo que seamos no seamos diligentes con aquello que se nos dice, aunque proceda incluso de la propia Escritura, sino que tenemos que ser como buenos bereanos, que a pesar de tener delante al propio apóstol Pablo,
busquemos en las Escrituras si lo que se nos dice verdaderamente es bíblico y en consonancia con la voluntad de Dios. Y por descartado, no estamos diciendo que se llame bueno a aquello que es malo, ni muchísimo menos estamos hablando que juzgar para bien sea esto. Lo que intentamos decir es que tengamos un corazón apropiado para que incluso a pesar de las claras evidencias de aquello que en el prójimo vemos que está mal, intentar siempre juzgar para bien hasta que se demuestre lo contrario. Amén. Pensar quizá que los condicionantes que le llevaron a tal cosa que es pecaminosa y que se tiene que censurar y que se tiene que señalar y que se tiene que exhortar y que no se puede pasar por alto, pero quizá hay ciertas circunstancias que desconozco y tengo que conocerlas de cerca para poder hacer un buen dictamen según las Escrituras. O quizá este pensamiento doctrinal que profesa, que defiende, que habla, que es contrario al mío, ha llegado a la conclusión en base a las mismas herramientas que yo tengo y ha llegado a otras conclusiones y tengo la responsabilidad de llevarlo al acierto, de mostrarle la verdad que yo comprendo, pero entendiendo y teniendo este corazón. ¿Entienden esto? Amén. Mis hermanos, está claro que juzgar para bien se tiene como mal visto en esta sociedad que nos rodea. Incluso dentro de los ámbitos del cristianismo. A mí dentro de las propias iglesias me han llegado a decir qué poco picardía que tienes. ¿Picardía? Como si tuviéramos que tener picardía. Madre mía, Dios mío de mi vida. Mis hermanos, es igual. Se dice qué crédulo, qué ignorante, qué poca visión que tienes. O cosas semejantes se dicen de las personas que juzgan para bien y dicen, bueno, no lo habrá, entiéndame, no lo habrá hecho por esto, por aquello. No significa decir que lo malo es bueno. Significa decir, vamos a interesarnos de ver lo que ha ocurrido y hacer una sentencia apropiada. Por favor, no malinterpreten mis palabras. Pero lo que no saben estas personas que juzgan, a los que juzgan para bien, que estas personas que juzgan con los principios del justo juicio de Dios, ya que esperan lo mejor siempre de sus hermanos. Y no se anticipan a dictaminar sentencias fuera de lo debido. Y mis hermanos, cuánto beneficia tener esta cualidad en las filas de nuestro conducto. Ya que juzgar para bien no solo beneficia al prójimo, créeme que te beneficia a ti. Amén. Te sana el corazón. Amén. Los pensamientos siempre son saludables y no de mal. No perjudican tu alma ni contaminan tu mente. Cuando empiezas con esa toxicidad de pensamientos, y es esto, y lo malo, y aquello, y tal, la carne se enciende. En cambio, cuando los limitas y llevas todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, y ajustas tu juicio a la palabra del Señor, no hay toxicidad en tus pensamientos, ni en tu alma, ni en tu corazón. Evitas conflictos innecesarios, enfados con personas que tienes cercanas o lejanas. La ira, el malestar huyen de tu mente y no forman parte de tu vida, solo porque decidiste juzgar para bien y no juzgar para mal. Amén. ¿Y cómo podemos hacer tal cosa? Terminamos. ¿Cómo podemos juzgar para bien? ¿Cómo podemos hacer tal cosa? Solo por medio de una cosa. Amén. Solo por el amor de Cristo nuestro Señor. Amén. Solo por su amor. Solo por medio de haber sido lleno a rebosar de su amor, Amén. que no tiene manera de describir la inmensidad de su amor y lo grande e insondable que es. Solo de esa manera podemos hacer esto. Noten lo que dice la Escritura en cuanto al amor e intenten pensar y aplicar este texto que hemos leído cientos de veces con el juicio a un hermano en base a lo que leemos. Primera de Corintios 13. Dice, el amor es sufrido. Imagínense, un caso para juzgar delante. Y ahora tienen este texto. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Noten, todo lo sufre. Todo lo cree. Todo lo espera. Todo lo
es el de Dios. Amén. Esa clase de amor te impulsa en las dos direcciones necesarias para el juicio. Te para los pies para no precipitarte y te los impulsa y te llena de valentía para censurar al hermano cuando es apropiado. Te pone en el lugar adecuado en base al contexto que Dios establece en la Escritura. El amor no te deja solo arrinconado y dice, bueno, no le diré a mi hermano nada, no. El amor te para y el amor te impulsa. El amor te impulsa y el amor te refrena. El amor te da el equilibrio justo para juzgar con justo juicio en base a la divina voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. Así pues, mis hermanos, que estos principios y consejos nos ayuden a la hora de emitir juicios para que aunque tengamos dificultad a la hora de hacerlos, siempre sean justos y conforme al corazón de Dios. Y que estas enseñanzas que el Señor nos ha permitido recordar de nuevo en estos días pongan nuestros pies sobre la tierra, inclinen nuestra cabeza, entendamos que no somos superiores a nadie, que se aleje de nosotros la soberbia, que reine la humildad y que caminemos diligentemente con verdad y rectitud y santidad y hagamos lo que tengamos que hacer en base a la voluntad de Dios, Sí, Señor. no a nuestra propia carne, en el nombre de Jesús. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar al Señor. Gloria a ti.